Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo programa que tenemos a nivel parroquial, que se llamará Sal y Luz. Se tratará de desglosar en primera instancia el Evangelio de cada domingo, en quien pues abrimos con nuestro querido sacerdote, el Padre Eric. Bienvenido, Padre, mucho gusto. Gracias, tocayo Eric. Pues bueno, como dice ahí nuestro hermano, yo he querido convocar una pastoral de medios de comunicación, porque pues los medios de comunicación son los nuevos areópagos, son las nuevas plazas de evangelización, y entonces queremos nosotros como parroquia tener injerencia en los medios. Y pues hay un grupo de jóvenes muy pilas, muy dinámicos, que han querido proponer diferentes cosas, entre esas este podcast, y pues hoy lo iniciamos esperando en Dios que sea de mucha bendición para muchos hermanos nuestros. Gracias. Bienvenido, Padre. Pues los invitamos desde ya a estar compartiendo este podcast en redes sociales y los estaremos informando cada vez más con cada vez mejor equipo, si así Dios lo permite, e ir avanzando en este gran proyecto que tenemos, que es para ustedes. Vamos a empezar, como les decía, haciendo una lección divina. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido, Padre. Gracias. Si nos disponemos para hacer una oración inicial y luego leemos el Evangelio y lo empezamos a desarrollar. Muy bien, vamos a iniciar entonces a hacernos la oración y yo voy a hacer la proclamación del Evangelio. Me parece muy bien. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a dar en primer lugar gracias a nuestro Dios de misericordia, ese Padre que nunca nos abandona, que abre las puertas para que este proyecto inicie. Te pedimos, Señor, que guardes todo lo que venga a través de nosotros, a través de nuestros invitados, que no seamos nosotros los que hablemos, sino tú a través de nosotros, que una pequeña palabra, una enseñanza quede en cada uno de los corazones de todas las personas que nos verán. Ponemos también en tus manos a todas las personas de la parroquia, a todas las personas que alcanzará este podcast, este proyecto, a todos los que trabajan detrás de cámaras con el resto de la comisión y el resto de pastorales. Lo ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que ella lo presente con la limpieza, la claridad que solo ella puede tener. Nos encomendamos a la oración de todos los santos también, intercesión de nuestra Madre del Carmen, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer la proclamación del Evangelio de este próximo domingo 18º del tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy bien, pues escuchamos el Evangelio de San Juan. A mí me parece bastante interesante ese Evangelio en específico porque se distingue de todos los demás, ¿verdad? Como hemos aprendido mucho en la iglesia, que es un Evangelio muy específico con respecto a Jesús, en este caso hablando de que Él es el pan de vida, ¿verdad? Entonces, se me ocurren varias preguntas, no sé cómo lo podríamos manejar, pero me ayudas a mí con unas dudas. Cuando la gente le pregunta a Jesús qué debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios hoy, ¿sería el mismo lineamiento que da Jesús, las mismas normativas, se podría decir, pero contextualizadas, o simplemente seguir viviendo igual a como era antes? Muy bien, bueno, para entender este evangelio primero tenemos que entender un poco su contexto. Jesús envió a sus discípulos, estos fueron a predicar, regresaron. Ya Jesús tenía un gran impacto sobre las personas, ¿verdad? Decía palabras y frases y daba predicaciones como quien tiene autoridad, decían algunos. Entonces ya lo seguían un montón andaban detrás de él. Y entonces estamos en el contexto de Jesús al otro lado del lago, cuando se pone a predicar a las personas y pasa el tiempo, ¿verdad? Y él se preocupa porque ellos también no han comido. Y hace la multiplicación de los panes, como ya lo sabemos. Es el contexto, la multiplicación. Ahí inicia todo este contexto del Evangelio de San Juan. Les dio de comer. Y entonces resulta que aquella gente comió hasta saciarse. Y Jesús se fue al otro lado del lago y comenzaron a seguirlo, comenzaron a buscarlo. Comenzaron a ver en él un proveedor, alguien que les saciaba el hambre, ¿verdad? Obviamente las intenciones de Jesús va mucho más allá. Él no está tan preocupado, sí, preocupado por el hambre material, pero está más preocupado por el hambre espiritual. Y entonces por eso hoy dice que lo fueron a buscar y no lo encontraron, y va a perseguirlo y al final lo encontraron. ¿Y a dónde te habías ido? Y nosotros buscándote. Y Jesús descubre en el corazón de ellos esto. Es que ellos, más que hambre espiritual, más que porque quieren escuchar su palabra, más que porque terminará diciendo San Pedro al final de este texto de San Juan, entonces más bien andan buscando pan material. Y Jesús identifica eso. Y por eso hace esta reflexión. No busquen un pan perecedero, sino busquen un pan que los alimente para la vida eterna. Entonces aquí nace toda la explicación del pan de vida. Y definitivamente que es súper actual el mensaje, ¿verdad? Porque hoy también muchos de nosotros estamos muy afanados por el pan perecedero. Y no nos importamos por el pan que nos alimenta para la vida eterna, ¿sí? Que es al final lo que viviremos para siempre. Esto es temporal, ¿verdad? Y entonces hoy Jesús nos vuelve a hacer esta reflexión porque es importante. Vamos a dar comida, son grandes colas, ¿verdad? Vamos a celebrar la Eucaristía, son unos cuantitos nada más. Entonces definitivamente la palabra sigue siendo actual. Es cierto, últimamente pues sí se ve mucho como afán de todo lo material, ¿verdad? De todo lo que incluso nos cause solo alegría, nos cause placer y podamos ver y palpar, porque al final eso es lo que como que el ser humano va buscando, va cosas que lo vayan llenando, pero como bien dice Padre, es el pan espiritual lo que busca en sí Jesús, del que nosotros nos alimentemos, ¿verdad? Yo creo que nos cuesta un poco entender esa parte, porque en aquel entonces él se presentaba pues él mismo físicamente, ¿va? Con nosotros ahorita pues es en la Eucaristía. Entonces como que no sé qué me dirá, pero yo siento que nos cuesta un poco reconocerlo pues claramente más en la Eucaristía que si viniera
físicamente, ¿va? Por eso... Yo pienso que si viniera físicamente igual nos costaría mucho reconocerlo. La gente lo tenía enfrente, la gente lo tenía enfrente y no se daba cuenta que era Él. Y muchas veces pienso yo que también Jesús nos pasa por enfrente y no nos damos cuenta que es Él. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de preocupaciones, porque estamos muy afanados por el tema material, muy afanados, no solo por la comida, sino por el dinero, por las tierras, por muchas cosas. Estamos muy afanados por eso, sin recordar que al final eso todo se queda, ¿verdad? Entonces que nos tenemos que preocupar más bien por un pan más con sabor a eternidad que sabor a temporalidad. Al final el Señor dice siempre, su Padre conoce sus necesidades y si los pájaros del cielo comen y se alimentan y los lirios se visten esplendorosamente, Él al final siempre les dará pan, siempre proveerá, siempre habrá una mano generosa que comparta, pero estamos muy afanados por eso y eso nos hace quizá no centrar nuestra mirada en lo que verdaderamente es importante. Como multitud, si seguimos buscando más bien lo que podemos obtener de Jesús que a Él como persona, ¿verdad? Sí, y eso entra a nivel general, ¿verdad? No propiamente, digamos, alguien cristiano o alguien católico, sino a nivel general buscamos como que nos pueda saciar y llenar, pero el vacío de Dios nada lo va a llenar más que Dios, ¿verdad? Como hay una frase así. Y me acuerdo también ahorita, por ejemplo, de San Agustín, que dice: Señor, nos creaste para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, ¿verdad? Entonces, y pues ¿cómo decirlo? Las normativas, todo lo necesario, pues ya nos lo dio Jesús y es cuestión de nosotros como que irlo buscando, ¿verdad? Exactamente. Termina diciendo el Evangelio, el que coma de este pan ya no tendrá hambre y el que beba de este vino no tendrá sed. Y entonces termina diciendo así el Evangelio y habla del hambre y de la sed del mundo, ¿verdad? Yo identifico la sed un poquito más como el vacío, la necesidad que tenemos de algo que ni siquiera sabemos qué es. Bueno, nosotros sí lo sabemos qué es Dios, pero está ese vacío. Y por otro lado está el hambre, ¿verdad? Que es una condición tan natural del ser humano. Necesita comer, necesita alimentarse. Entonces no ha descubierto que delante de él está el manjar exquisito para alimentarse y eso saciará su sed. Entonces, como no se sacia, no se alimenta, no ha descubierto, anda por el mundo buscando saciar su sed con un montón de cosas que no la sacian, ¿verdad? No la sacian. O sea, temporalmente sí. El dinero, el poder, el placer, tantas cosas que aparentemente sacian esa sed de felicidad, pero solo es temporal. Al final siempre queda la sensación de vacío, ¿verdad? Y entonces Jesús nos ofrece algo que nos alimenta para siempre y para la eternidad. Pero estamos como en la cabeza un poquito embotada, dice en algún momento. No le llegamos a comprender qué es esto. Más bien estamos afanados. Marta y María, ¿verdad? Marta bien afanada y María se sienta a escuchar. Ella tiene hambre de eternidad, mientras que Marta está preocupada por los frijoles que no se cocen para darle a Jesús, ¿verdad? Hay muchas cosas que te afanan, pero hay una más importante. Y entonces eso es precisamente Jesús. Por eso hoy el Evangelio nos invita a buscar a Jesús, ¿sí? Ya que Él nos alimente viene por añadidura y seguramente si esa multitud hubiera seguido a Jesús atenta, la escucha de su palabra, Jesús hubiera multiplicado los panes a ver cuántas veces. Cierto. Les hubiera dado de comer siempre, ¿verdad? Porque, como se dice hoy, definitivamente que en los estómagos vacíos no entra la palabra de Dios, ¿verdad? Primero hay que darles de comer a los hermanos y después hay que darles el pan de la palabra, pero seguramente Jesús se hubiera ocupado de eso también, ¿verdad? Pero no separaba esa parte de que somos biológicos, psicológicos, espirituales, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente Jesús tiene clarísimo eso. Dice, me preocupa esta gente, va, porque tienen hambre, ¿va? Porque llevan mucho tiempo escuchándome y no tienen. Y el tema fue que les dio de comer. Ahí se perdió todo, ¿va? Porque cambió el chip de las personas. Entonces ya no lo buscaban por lo que les decía, sino por lo que les daba. Como nos pasa ahora a nosotros también, ¿verdad? Sí. Buscamos a Jesús no por lo que nos dice, sino por lo que nos puede dar. Entonces estamos constantemente, dame no sé qué, y quiero no sé cuánto, y te pido no sé qué, y te pido el otro, y te pido esto. Más que tener la capacidad de guardar silencio y escuchar lo que el Señor me está diciendo a mí. Sí, y eso es importante porque por tanto pedirle y no dejar que nos hable, vamos callando también nuestra conciencia, siento yo. Porque llegamos como que quizá a tener miedo un poco de lo que nos pueda decir, a confrontarnos a nosotros mismos y pues como bien dice usted, nos pedir, ¿verdad? Dame esto otro, pero cuando Él nos empieza a decir también aliméntate de forma espiritual de mí, de mi palabra, de la Eucaristía, de los sacramentos, yo lo podría decir un poco como joven también, choca un poco, porque uno se acomoda muy rápido a lo que le causa placer, como dice usted, a lo que le causa solo alegría y todo, y vemos esta parte un poco como solo un cumplimiento, ¿verdad? Pero si partimos de esa palabra, sería un cumplir y mentir, un cumplo y miento a veces, ¿verdad? Entonces, sí pensaría yo que en ese contexto, le digo como joven, cuesta, no sé si un poquito más que alguien más adulto, que alguien con más años de experiencia en esto de la iglesia, la religión y todo, pero como joven pues nos dejamos llevar más un poco por el otro contexto, ¿verdad? Por la sociedad, por lo que nos ofrece. Y como estamos pues muy afanados, como decía usted también, en lo que sentimos más bien, entonces esta parte espiritual se va como callando, pero por supuesto siempre Dios siempre como que encuentra... Sí. Y sí, Dios se va dando. Lo que pasa es que hay que aprender a distinguir la lógica del mundo de la lógica de Dios, ¿verdad? Que son completamente diferentes. Entonces, en la lógica del mundo, el que más tiene es más valioso, ¿verdad? Y entonces es una carrera triunfalista, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar arriba, todo el mundo quiere tener un montón de cosas porque el que más tiene es mejor. Eso nos plantea el mundo, ¿verdad? Pero en la lógica de Dios, más bien es al revés, ¿verdad? El que menos tiene, el más pequeño, el más sencillo, el más humilde, ese es el que es más grande ante los ojos de Dios. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? Porque definitivamente tenemos que tener la mirada clara en que lo importante más bien es lo espiritual. Aunque, cuidado con eso, ¿verdad? Porque a los de Tesalónica les pasó que dijeron, ya va a venir Jesús, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué no sé qué? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué hacemos eso? De todos modos, lo importante es lo que trasciende. Pero tampoco es así, ¿verdad? Es un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Para el mundo lo importante es recibir más que dar. Pero en la lógica del reino es más importante siempre dar que recibir. Francisco de Asís, la Madre Teresa lo cita, pero es Francisco de Asís quien lo dijo originalmente. Cuando llegues a la presencia de Dios llevarás lo que has dado, no lo que has recibido. Entonces tendríamos que tener como menos afán de recibir, de pedir, y tendríamos que tener más afán de dar, siempre, de dar. O sea, Agustín decía, no busques que dar, date a ti mismo. Entonces eso es lo valioso y eso es lo que Jesús quiere que se comprenda, ¿verdad? Lo demás viene por añadidura. Definitivamente lo demás viene por añadidura. Nunca Dios nos dejará solos. Pero tenemos que aprender a abandonarnos, ¿verdad? A confiar en Él. Tenemos que aprender a descubrir su voluntad en medio de los acontecimientos. De repente no me salió este trabajo donde yo iba a ganar mucho dinero, donde iba a tener muchas posibilidades. Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe por qué aparta de mí esa
opción, por qué este trabajo se truncó y al final ya no lo obtuve, y al final me salió otro donde gano un poquito menos. Dios sabe, Dios sabe. Nosotros no logramos descifrarlo, pero el Señor sí. Entonces hay que tener un poquito menos afán por lo material, porque eso viene por añadidura, más bien por lo que alimenta para la eternidad. Y es como una cadena, ¿verdad, Padre? Porque pensaría yo, entre uno más se da, pues más hambre y sed tiene de lo que da. Debería ser así. Debería ser así, pero definitivamente muchas veces es lo contrario. Hay menos, hay más codicia, más verse a sí mismo que hacia afuera, hacia los demás. El adulto debería de comprender un poco mejor esto, el joven empezando en una edad un poco como que descubriendo tantas cosas, pero los adultos ya deberían de tener esto más firme, pero a veces pues no pasa, ¿verdad? Muy bien, Padre, muchísimas gracias por esta reflexión. Como pues tendremos público de diversas edades y diversos contextos también, ¿qué consejos nos podría dar para ayudarnos? Por ejemplo, ahorita un primer punto a los jóvenes, que como bien dice usted, estamos descubriendo eso, ¿verdad? Que si bien es cierto, habrán jóvenes adolescentes que empiezan todavía esto y con muchas más preguntas. Habremos jóvenes un poco más en la parte adulta que en la parte de adolescencia, que tendríamos que tener un poco más claras nuestras convicciones, nuestro estilo de vida que queremos llevar. ¿Qué nos aconseja, Padre, para descubrir a ese pan vivo bajado del cielo y que sacie esta hambre y esta sed que de verdad definitivamente el mundo no nos lo da? Más de alguno pues ya tendrá sus experiencias fuertes de la vida y dirá, es cierto, ¿verdad? Esto me llena un momento, pero después no, y las consecuencias pues son graves, ¿verdad? Entonces, como para prevenir o incluso para enseñarle a alguien más, ¿qué consejo nos podría dar? Pues bueno, hay que tener cuidado porque las seducciones del mundo son fuertes, ¿verdad? Y entonces realmente el joven está en una edad como de descubrimiento, está en una edad como de autoafirmación, está en una edad de maduración, y entonces se puede dejar enrolar por estos placeres, ¿verdad? Entonces el mundo que nos marca tendencias, modas y esas cosas, es que quien tiene el mejor teléfono es mejor, ¿verdad? Y cuando yo saco mi teléfono todos dicen wow, qué teléfono y no sé qué, y eso me puede hacer o tener tal o cual cosa, ¿verdad? Un poco preocupado por las marcas, entonces por todas esas seducciones del mundo que al final dejan vacío, ¿verdad? Al final dejan mucho vacío, porque hoy es el mejor teléfono y mañana habrá pasado de moda y habrá uno mejor, entonces queda esa sensación siempre de vacío. A los jóvenes les dijera yo, definitivamente hay ahí en su corazón esa necesidad de Dios, esa sed, esa hambre de algo que de repente no se sabe qué es. La respuesta es Dios. Entonces habría que buscar más a Dios, habría que escuchar más su palabra, habría que reflexionar más, habría que buscar acercarse más a Él. Hay tantos espacios, ¿verdad? Aquí en la parroquia, eso estamos procurando abrir espacios para los jóvenes, para que puedan desarrollar sus habilidades, sus capacidades y puedan ir descubriendo qué es lo que es el cúmulo de valores que nos enseña el Evangelio y que nos servirá muchísimo para la puesta en práctica ya más adelante, ¿verdad? Entonces, el joven está en la edad de las grandes preguntas y de las grandes respuestas, ¿verdad? Hay que tener cuidado donde se encuentran las respuestas, porque de repente pueden influir en nosotros algunas personas que no han descubierto la verdad real, y entonces nos pueden hacer pensar un montón de cosas y nos metemos en un montón de ideología, ¿verdad? Y un montón de ideas. Mezcla con otro montón. Porque cuando la única verdad es Cristo, ¿verdad? Y ahí hay que buscarla. Muy bien, gracias, Padre. Importantísimo eso, porque sí, acá lo que decía de último,
Muchas ideologías se mezclan con esto y nos estancamos en una y ahí como que nos aferramos a esa porque se acomoda también a un estilo de vida muy, pues valga la redundancia, acomodado, ¿va? Entonces el cristianismo pues ciertamente Jesús incomoda hasta cierto punto también, ¿verdad? Pero da una paz más plena, una certeza más clara, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, padre, para alguien en su contexto familiar, un padre de familia, una madre de familia, alguien que ya tiene como que esa experiencia de vida más amplia que un joven, de igual manera, ¿cómo no afanarse con las cosas del mundo? ¿Cómo prestarle atención a la misión que ya Dios le ha presentado como padre, madre de familia, como abuelo, como esposo y como hijo, ciertamente todavía? ¿Dónde encontrar y dónde seguir saciando y seguirse alimentando para darse también a los demás? Ok, bueno. Aquí hay una responsabilidad mucho más grande porque el joven es solo él y sus, y sus rollos. Y sus rollos, ¿verdad? Y entonces en algún momento Dios lo encarrilará. Pero ya en una vida familiar que es tan importante para el mundo de hoy, ya no soy solo yo, sino que ya estoy en un núcleo, ¿verdad? En una comunidad, en una iglesia doméstica, en donde ya no solo importo yo, sino también importan los demás. Pienso en el papel del padre de familia o de la madre de familia, ¿verdad? En el que tienen que comunicar estos valores a sus hijos, enseñar a sus hijos a amar a Dios, enseñar a sus hijos a que el Señor es lo más importante y que es la fuente de la felicidad, a tener cuidado de no acostumbrarlos a la idea de que se es feliz teniendo mucho, se es feliz pasando sobre los demás, se es feliz teniendo poder sobre otros, sino más bien la responsabilidad de enseñarles que se es feliz conociendo realmente a Jesús, enseñándoles qué es lo valioso y qué es lo importante de la vida, ¿sí? Qué es lo más trascendente de la vida y qué es lo secundario, lo que no importa tanto, ¿verdad? El acumular, por ejemplo, tener 1000 juguetes, enseñarle que se puede ser feliz con uno y que lo más importante es tener la capacidad de compartir. Entonces creo que aquí es una responsabilidad mucho más grande a nivel familiar, a nivel sobre todo en el tema de los padres, ¿verdad? Los abuelos que entran dentro del núcleo familiar también. Acabamos de celebrar la Jornada Mundial por los Abuelos y el Papa Francisco nos decía la importancia de los abuelos, la sabiduría que comunican, la enseñanza que dan a la familia. Y entonces eso nos tiene que ir haciendo reflexionar qué lugar está ocupando Jesús en nuestro núcleo familiar. A los papás, mis hijos conocen a Jesús, saben quién es Jesús, tienen necesidad de Él, buscan acercarse a Él, o ni siquiera saben quién es, ¿verdad? Yo le digo a los papás de primera comunión siempre, perdón, a los de bautizo, hoy se van los niños, regresan para hacer su primera comunión y no saben ni siquiera persignarse, no saben el Padre Nuestro, no saben nada, ¿verdad? Y la gran pregunta es dónde han estado los papás o qué han hecho. Quizá les han inculcado muchas otras cosas, ¿verdad? Les han enseñado a poner su mirada en cosas temporales, pero poner la mirada en lo que realmente vale la pena, que es Cristo, no. Entonces ahí hay mayor responsabilidad a nivel familiar. Y pues hoy el Evangelio nos invita a eso, a poner en segundo lugar lo que no es prioritario y poner la mirada en lo que sí es prioritario y esencial en la vida de los hombres. Al final, yo que he tenido la oportunidad de asistir a muchas personas en los últimos instantes de su vida, me doy cuenta que es muy real que venimos a este mundo sin nada y nos vamos sin absolutamente nada. Nada más que la experiencia de encuentro con Dios que hemos tenido, que nos llena de plenitud. Yo al final de la vida he visto en algunas personas
la frustración, la desesperación, no sé, un montón de cosas feas, ¿verdad? Que es al final lo que han recogido de toda su vida. Y he visto otras que van en paz, ¿verdad? Y dicen, amé, fui amado y disfruté la vida y me siento en paz. Y estoy listo o lista para encontrarme con el Señor. No llevan nada, no llevan bajo el brazo las escrituras de las casas, ni llevan la cuenta bancaria en la bolsa, no llevan nada. Llevan la satisfacción de haber sido felices. Y creo que la vida es para eso. Y el que puede ofrecer esa felicidad es Él. Quien ofrece ese vaso de agua que realmente sacia la sed es Él. El que ofrece ese alimento que realmente sacia el hambre es Él. Todo lo demás es pasajero, es temporal y se queda. Entonces creo que como familia sí hay que poner un poco más interés en lo que es esencial y dejar de lado lo que no lo es. Pues muchas gracias, Padre. Como vemos, este evangelio abarca pues todas las áreas de nuestra vida, para jóvenes, para adultos, para padres, para todos los miembros de la familia, de la sociedad, como trabajamos. Y Padre, entonces nos ayudaría con otro punto esencial. ¿Qué preguntas nos podemos hacer durante la semana para reflexionar en este evangelio como tal? Que nosotros podamos escucharlas e interiorizar en nosotros, ¿verdad? Y decir, bueno, estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto, en los diferentes contextos, ¿verdad? Para ayudarnos un poco a guiarnos, a hacer nuestra reflexión personal con este evangelio. ¿Cómo nos podría ayudar? Bueno, nos ayuda mucho para eso la contemplación. Yo la contemplación la enfoco de esta manera. Quitar al personaje y ponerme yo, ¿verdad? O sea, verlo desde una perspectiva diferente es fácil, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Entonces de ahí pudieran partir las preguntas. En este caso es la muchedumbre que buscaba a Jesús. La primera pregunta pudiera ser, somos buscadores, definitivamente. Por naturaleza estamos buscando algo. Que buscamos la felicidad, definitivamente. Pero de repente no la hemos entendido bien. Entonces, buscamos. ¿Qué buscamos? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? ¿Ser feliz? Sí. Pero entonces vendría la pregunta, ¿en dónde estoy buscando esa felicidad? Claro. ¿Sí? Porque la muchedumbre andaba buscando a Jesús. ¿Qué te hiciste? Te andábamos buscando, ¿verdad? Entonces, muchas veces también nos tendríamos que hacer esa pregunta nosotros. ¿Qué se me hizo Jesús? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde se me perdió? ¿Para dónde agarró? No vi qué se hizo. ¿Cuándo se me perdió? ¿Y será que realmente lo estoy buscando a Él? ¿O estoy buscando lo que puedo obtener de Él? ¿Sí? Es una pregunta que nos tendríamos que responder. ¿Lo estoy buscando a Él? ¿O estoy buscando lo que puedo obtener de Él? De ahí tenemos una segunda necesidad, que es el hambre, ¿verdad? Y no pensemos en el hambre material, porque, pues, como decía en algún momento, hay manos generosas que comparten con nosotros lo que tienen, ¿verdad? Si alguien toca la puerta de la casa, yo estoy completamente seguro, de la casa de cualquier persona, y dice, mire, regáleme dinero, no le van a dar. Pero una persona que dice, regálame un plato de comida, yo estoy seguro que nadie se lo va a negar, nadie. Tal vez alguna persona que no tenga también, ¿verdad? Pero si hay, sí, van a calentar un par de tortillitas y un poquito de frijoles y algo le van a dar. O sea, no es tanto el hambre física. La pregunta es, ¿realmente estamos con hambre de Dios? ¿O más bien tenemos hambre de materialidad, hambre de consumismo, hambre de acumulación? ¿O tenemos hambre de Dios? Yo diría, hay hambre de Dios. Y entonces sería bueno respondernos,
¿Qué estamos haciendo para saciar esa hambre? ¿Qué estamos haciendo para saciar esa hambre? Decía yo hace un par de domingos, en nuestra escala de prioridades, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa Dios? Porque muchos de nosotros tenemos delante el banquete así de manjares exquisitos y no nos atrevemos a dar el paso a comer, ¿verdad? Tenemos miedo, tenemos vergüenza, nos sentimos indignos, pero al final el Señor se ofrece como alimento. Entonces, esa es la segunda idea. Y la tercera, con respecto a el pan de vida, que definitivamente este evangelio tiene esencia eucarística, ¿verdad? Claro. Esencia eucarística. Entonces, es el anticipo de la Eucaristía, el primer discurso anticipo de la Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo que está presente en medio de nosotros todos los días. Y la pregunta tendría que ser, ¿cuánta necesidad tengo yo de alimentarme de la Eucaristía? ¿Cuánta necesidad? ¿Y qué estoy haciendo para poder acercarme a Jesús sacramentado? O simple y sencillamente no puedo por mi pecado y lo dejo así. No busco los medios, la forma de poder hacerlo, sino que pues me resigno y lo dejo así. Uh-huh. ¿Cuánta necesidad tengo del pan eucarístico y qué estoy haciendo para poder alimentarme de él? Creo que serían unas buenas preguntas para esta semana. Muchísimas gracias, Padre. Y sí, pues también los invitamos a tener pues un tiempo de silencio, un tiempo de soledad para poder reflexionar en esto, porque la bulla del mundo pues siempre está, ¿verdad? Trabajos, estudios y tantas cosas. Yo creo que a veces el mismo afán de contestarle a todo no nos deja reflexionar sobre nosotros mismos, ¿verdad? Y esas preguntas que nos da ahorita Padre son bastante esenciales. Y también con respecto a interiorizar en nosotros mismos, el ruido del mundo pues no nos deja interiorizar justamente, no nos deja callarnos, encerrarnos, como dice Jesús, en nuestro cuarto, hablar a solas con Dios. Y es importante, ¿verdad?, para este tipo de preguntas que nos van a ayudar a trascender, no es algo superficial. Yo sé también que en la parroquia pues está expuesto el Santísimo ahorita prácticamente todos los días. Creo que sería una buena oportunidad para que todos encontráramos un minuto, 5 minutos para pasar, si se puede quizá media hora o el jueves eucarístico, para sentarnos frente a Él, como decía la hermana Claire, a solas con Él solo, ¿verdad? Y reflexionar todo esto, preguntarnos a nosotros mismos qué tanta hambre y sed eucarística tenemos, ¿verdad, Padre? Sí, definitivamente. Bueno, la capilla de oración al Santísimo es un regalo para nuestra parroquia, ¿verdad? Yo lo he recalcado, no es solo para los hermanos de Colinas, ¿verdad? Sino Uh-huh. que es un regalo para nuestra parroquia que nos ha concedido el señor obispo. Entonces, ahí está Jesús, es de tomarse el tiempo, es de acercarse, ¿verdad? Se mantiene en un ambiente muy bonito de silencio, muy tranquilo, y entonces es un lugar propicio para reflexionar. Y qué bueno fuera que estas preguntas que estoy lanzando las pudiéramos reflexionar frente a Él, ¿verdad? Uh-huh. Tomarnos algún momentito para orar, algún momentito para estar con Él, para escucharle también, porque a veces venimos y decimos un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Pero también es importante escucharlo, qué es lo que Él me quiere decir a mí y qué es lo que me está diciendo a mí. Entonces, pues ahí está la oportunidad, ¿verdad? Ahí está, yo lo digo siempre, ahí está la fuente inagotable de agua cristalina que está brotando. Es solo que vengamos con nuestro vasito y pongamos así nuestro vasito para que nos saciemos, ¿verdad? Pero el agua pura y cristalina está brotando. Entonces tenemos que venir con nuestro vasito a tomar de esa agua. Necesitamos de él. Sí, que ese vasito pues se vacía. Sí, ¿verdad? Ciertamente. Claro.
Por supuesto. Entonces, Hay que rellenar. Sí. Refill. Refill constante y Inagotable. gratuito. Sí. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Pues está la invitación para todos también. Tomarse un tiempo para venir con Jesús sacramentado es una experiencia muy bonita. Hablarle y dejar que nos hable, ¿verdad? No solo quejarnos, que ciertamente también es desahogar nuestra alma, pero ser receptivo, ¿verdad? Dejar que Él nos llene, que Él nos vuelva a llenar de esa agua viva. Es muy, muy importante. Pues muchísimas gracias, Padre, por su reflexión. Le damos de verdad infinitas gracias en este episodio de apertura a este gran proyecto que tenemos. Esperamos que, si así Dios lo quiere, esto crezca. Eso también va a llegar a muchas otras personas, no solo de la parroquia. Vamos a tratar de promulgarlo lo más posible, y eso también pues será con la ayuda de todos los que nos vean en la parroquia, ¿verdad? No sé si nos ayuda terminando con alguna oración, alguna reflexión más que tenga, no sé. Bueno, no, solo siempre es importante el papel de la Virgen María, ¿verdad? Mujer eucarística, que nos lleva siempre a Jesús. Yo digo que la Virgen María era la primera que sentaba a los pies de Jesús y se quedaba ahí escuchándolo, ¿verdad? Ella haber sido una de la multitud también ahí, escuchando a Jesús, llenándose de Él. Ella nos enseña a descubrir cuál es la prioridad más importante en la vida. Jesús, el corazón de todo, Jesús. Así que cuando no sepamos cómo acercarnos a Jesús, pues hagámoslo por medio de la Virgen María. Y qué bien que la capilla de oración está en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Un lugar de encuentro. Yo reflexionaba el día de la Virgen del Carmen y decía, así como en el Monte Carmelo, ¿verdad? Uh-huh. Una montaña dedicada a la Virgen María de encuentro con Jesús. Así es esta colinita, la más alta quizá de toda la parroquia, en donde se encuentra también el Monte Carmelo, lugar de encuentro con Jesús. Pues acudamos a ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. No se olviden pues ser sal y luz del mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga.